Bienvenida familia a una cita con la vida, ¿cómo están? Nosotros aquí comenzando con esta semanita hermosa que tenemos por delante. Así que bueno, ¿cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Buenas tardes, Eliana, muy bien, bueno, contentos de comenzar la semana y bueno, con toda la hermosa audiencia, cada televidente, bueno, poder estar juntos a través de este micro. Claro que sí, claro que sí. Y en este lindísimo día queremos proponerte como cada día de lunes a viernes una palabra de Dios, un mensaje, un devocional, una reflexión, como siempre estamos acostumbrados, y saber que esa es la palabra que nos transforma, que nos da vida, esa es la palabra que nos impulsa a más. Así que bueno, Claudio, queríamos saber, como siempre, de qué vamos a hablar en este día. Vamos a compartir la palabra, un poco extraer alguna enseñanza del apóstol Pablo, pero que tiene que ver con nosotros, con cada uno de nosotros, de aquellas cosas que tenemos por cambiar, ¿no? Debilidades, gente que por ahí está lidiando con situaciones en su propia vida. Hablamos de adicciones, pero también podemos ver aquellas cosas que no están resueltas y que a veces nos es muy difícil a nosotros por nuestros propios medios poder cambiarlas. Pero hay una enseñanza a través de la palabra. Es verdad, nos cuesta salir de los lugares que no nos convienen en muchas oportunidades, pero siempre, siempre la palabra de Dios es nuestro rescate, es la que nos viene a socorrer justo a tiempo. Así que bueno, y siempre el apóstol Pablo dejando también enseñanzas muy necesarias para cada uno de nosotros. Así es, bueno, es interesante lo que vamos a compartir en esta tarde y como siempre decimos, aplicándolo en nuestro diario vivir, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Así que, bueno, te invitamos a vos que estás del otro lado junto a nosotros aquí a escuchar esa palabra. Vamos a compartir la palabra de Dios y, bueno, como decía al comienzo, el apóstol Pablo, bueno, siempre enseñando algo importante, ¿no? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, verso 27, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Bueno, es interesante lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de este pasaje, ¿no? Y ahí podemos descubrir que Dios llama a lo débil. La Biblia dice a lo menospreciado, a lo vil. Y es interesante porque ahí podemos ver reflejada nuestras vidas, ¿no? Para salir de que somos perfectos y de que ya tenemos todo resuelto. La Biblia nos enseña que nosotros somos débiles humanamente, como hombres, mujeres, jóvenes, somos débiles y necesitamos mucho de Dios. La Biblia nos dice que lo débil escogió Dios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. ¿Sabe que es interesante darnos cuenta que cada uno de nosotros necesitamos de Dios? A veces uno suele escuchar personas que dicen, bueno, yo solo puedo salir adelante, no me hace falta ir a la iglesia, no me hace falta conocer a Dios, y sobre todo hoy, ¿no? Con todas las enseñanzas que hoy pululan y dan vuelta que con respecto a esto de liberar su potencial, vos podés solo. Bueno, lejos de eso, no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que nosotros somos muy vulnerables y humanamente somos débiles. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Por eso es importante, interesante reconocer eso. Mire, nosotros como seres humanos somos muy frágiles. Somos frágiles emocionalmente, muchas veces somos influenciados emocionalmente por las cosas que pasan, situaciones difíciles, adversidades, pruebas, dificultades. Y dígame si no es así, ¿no? Por más que a veces nos queremos mostrar fuerte, nos damos cuenta que somos frágiles emocionalmente, nos ponemos tristes o no nos ponemos tristes.
¿Tenemos a veces ansiedades? Claro que las tenemos. A veces nos puede pasar de que nos sentimos impotentes ante algunas situaciones. También nos pasan esas cosas. Físicamente también somos frágiles, aunque hoy usted se sienta joven, se sienta vigoroso, joven, con toda una fortaleza, vemos cómo en el paso de los tiempos, el tiempo va esculpiendo arrugas y en el paso del tiempo uno va dando cuenta que ya hay cosas que a veces son más limitadas para hacer físicamente, ¿no? No es lo mismo tener 20, 30, bueno, que tener 50 y así el tiempo va pasando. Nos damos cuenta que también físicamente somos frágiles. Espiritualmente también somos frágiles. Quizá a veces podemos conocer versículos bíblicos y está bien tener conocimiento de la Biblia, claro que es importante, interesante, pero también tenemos eso que podemos saber de la Biblia, también tiene que producir cambios en nuestro corazón. Y muchas veces vamos a tener información y vamos a conocer algún pasaje bíblico, pero también nos damos cuenta que somos frágiles espiritualmente porque quizá a veces también conocemos la palabra, pero a veces tenemos o actuamos no como a veces predicamos o por lo que leemos en la Biblia. Quizá a veces nos vamos a dar cuenta que cometemos fallas y pecados y que van en contramano de la palabra de Dios. Obviamente que para eso hay que arrepentirse, volverse a Dios y ahí también nos damos cuenta que somos frágiles espiritualmente. Bueno, ni hablar moralmente, ¿no? Siempre hay cosas que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que desarraigar del corazón. Por eso es interesante, importante, reconocer también nuestras debilidades. Dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Cada vez él me dijo, ¿quién? Dios. Si hay algo que Pablo está orando, obviamente por una situación, una incapacidad, una enfermedad, ¿y cuál es la respuesta de Dios? Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos y privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Mire qué interesante, ¿no? A veces se suele escuchar mucho ese evangelio de que, bueno, Dios bendice, que no hay enfermedad, que está todo bien, que no hay sufrimiento. Y eso es una gran mentira, porque también como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que estar dispuestos a esto, ¿no? Cuando vemos Jesús, dice Jesús, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lejos de tener de esto de no tener sufrimiento. Claro que también como cristianos a veces tenemos que vivir situaciones. Pablo habla de persecuciones, privaciones, dificultades, cosas que a veces nosotros repelemos como cristianos. Y algunos enseguida, dice, bueno, el diablo me tiene rodeado. Y no es el diablo. A veces son situaciones que nos toca atravesar y nos toca vivir. Pero esas situaciones están, primero para darnos cuenta que somos débiles, para que aprendamos también a depender de Dios y de su gracia. Por eso Dios le dice a Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Y luego dice Pablo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren qué importante. Ahí está donde cuando nosotros como hombres, mujeres, como hijos de Dios, como cristianos, reconocemos nuestras falencias, reconocemos nuestras debilidades, ahí es cuando el poder de Cristo actúa en nosotros. Por eso es importante, el mismo apóstol Pablo dice, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes, de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina.
Es interesante, importante esto que nos enseña el apóstol Pablo. Por eso reconozcamos nuestras debilidades, y nuestras debilidades están para que nos acerquemos a la cruz, para que aprendamos a reconocer nuestras debilidades, a rendirlas delante de Dios y dejar que el poder de Dios pueda ir transformando nuestros corazones y nuestras vidas. Así que lejos de ser perfectos, nos damos cuenta que Dios nos hace fuerte en nuestras debilidades. Esta es la palabra que queremos compartirte en esta ocasión. Hermosa palabra, hermosa reflexión, Claudio, nos has compartido en esta tarde. Así que bueno, la verdad que siempre de bendición la palabra de Dios. Así es, bueno, es interesante porque esto lo compartimos obviamente como cada televidente. Gente que es cristiana, que está asistiendo a una iglesia, y aquel que no, pero tanto para uno para otro es interesante porque ahí nos podemos ver que todos tenemos cosas que cambiar, debilidades, aquellas cosas que tenemos que resolver. Pero bueno. O sea que si alguien dice yo soy perfecto, está mintiendo, no, ¿verdad? Sí. Ninguna duda de eso. No hay duda. Todos necesitamos de la intervención del poder de Dios, como nos enseña la palabra. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y por eso es importante, con Cristo, ahí las cosas pueden cambiar. Así que bueno, claro que sí. Un poco lo que hemos estado compartiendo. Así es, y bueno, para seguir aprendiendo un poquito más sobre la palabra de Dios, te invitamos cada jueves a las 20 horas a nuestra reunión, a la iglesia, a Cita con la Vida, aquí en Oliva. Vamos a tener todos los jueves a las 20 horas esa reunión que son los jueves de poder, de milagros, de unción. Así que bueno, te invitamos a que puedas ser parte. Y también, Claudio, contanos cuáles son nuestras redes sociales. Tenemos, Instagram y Facebook, Cita con la Vida Oliva. Allí nos pueden escribir, igualmente también visitar las redes sociales. Ahí tenemos toda la actividad que hacemos como iglesia. Así que, están todos invitados a poder también dejarnos mensajes también. Claro que sí, por supuesto. Así que te vamos a estar esperando por cualquiera de nuestros medios para poder conocernos. Y hasta acá llegamos, Claudio. Hasta acá llegamos. Y nos despedimos hasta mañana.